Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén pasando un día genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, especialmente entre los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, el título es un poco explosivo, pero créanme, hay tela que cortar. Vamos a analizar qué está pasando realmente con Kerem y las supuestas prohibiciones de mencionar a Hande, y separaremos la verdad del rumor, como siempre hacemos por aquí. Antes de que empecemos, quiero recordarles, si son nuevos en el canal, que se suscriban. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre noticias de celebridades, dramas turcos, y todo lo relacionado con el entretenimiento que tanto nos gusta. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y a los que ya son parte de esta familia, mil gracias por estar aquí una vez más. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al vídeo. Como les decía, el tema de Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre genera mucha conversación, y últimamente, los rumores han estado más intensos que nunca. Desde el final de Asteriscos en Calcap Masterisco, la serie que los catapultó a la fama internacional, su relación ha sido objeto de especulaciones constantes. Recordemos que durante el rodaje su química en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una relación real, que enamoró a millones de fans alrededor del mundo. La pareja se convirtió en un fenómeno, y cada una de sus apariciones juntos era noticia de portada. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre duran para siempre. La relación terminó y la ruptura, aunque se manejó con discreción, dejó a muchos fans con el corazón roto. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus carreras, tratando de mantener un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, al menos en lo que respecta a hablar públicamente el uno del otro. Aquí es donde empiezan los rumores que nos traen hoy. Se ha estado diciendo que Kerem, o su equipo, han prohibido a los medios y a otras personas mencionarle en relación con Hande. Que supuestamente en entrevistas o eventos, hay una especie de veto a preguntar sobre ella o sobre la relación que tuvieron. ¿Es esto cierto? Bueno, vamos a analizar las pruebas, o la falta de ellas, que tenemos. Lo primero que hay que entender es que en el mundo del espectáculo, las relaciones entre las celebridades suelen estar muy controladas por sus representantes. Los managers y los equipos de relaciones públicas son los que deciden qué información se comparte con el público y cómo se presenta. A veces, esto incluye ciertas restricciones en las preguntas que se pueden hacer en entrevistas o en los temas que se pueden tocar. Es común que, después de una ruptura mediática, ambos artistas quieran marcar distancia y evitar que se les siga asociando constantemente con su expareja. Esto es comprensible, ya que cada uno necesita construir su propia imagen y seguir adelante con su carrera sin que el pasado les persiga constantemente. Ahora, ¿existe una prohibición formal y explícita por parte de Kerem para que no se mencione a Hande? Hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial de esto. No hay ningún comunicado de prensa, ni ningún documento que lo demuestre. La información que circula proviene principalmente de rumores y de supuestas fuentes cercanas a Kerem, pero nada que pueda ser verificado de forma independiente. Sin embargo, es cierto que en las últimas entrevistas que ha concedido Kerem, las preguntas sobre Hande han sido prácticamente inexistentes. Esto podría ser interpretado como una señal de que hay algún tipo de acuerdo tácito o de restricción implícita. Los periodistas, que suelen ser muy hábiles para sonsacar información, podrían estar evitando el tema para no incomodar a Kerem o para no arriesgarse a que se cancele la entrevista. También es importante considerar que Kerem está en un momento muy importante de su carrera. Ha estado trabajando en proyectos internacionales, y su enfoque está puesto en consolidarse como un actor reconocido a nivel global. En este contexto, es lógico que quiera evitar distracciones y que se centre en su trabajo, en lugar de en su vida personal. Además, recordemos que Hande también está enfocada en su propia carrera. Ella ha protagonizado varias series de éxito y ha firmado contratos con importantes marcas internacionales. Al igual que Kerem, ella necesita mantener una imagen profesional y evitar que su vida personal eclipse sus logros profesionales. Entonces, ¿por qué tantos rumores? Bueno, creo que hay varios factores que contribuyen a esto. Primero, la gran cantidad de fans que todavía esperan una reconciliación entre Kerem y Hande. Estos fans están constantemente buscando señales, pistas o cualquier indicio de que su amor pueda revivir. Cualquier mínima acción o comentario se interpreta como una posible reconciliación, y esto alimenta los rumores. Segundo, la propia naturaleza de las redes sociales. En Internet, la información se propaga rápidamente y los rumores pueden crecer exponencialmente. Un simple comentario o una publicación en redes sociales puede convertirse en una noticia viral en cuestión de horas. Y lamentablemente muchas veces la información que se comparte no está verificada o es directamente falsa. Tercero, el interés de los medios de comunicación en generar titulares llamativos.
Las noticias sobre la vida personal de las celebridades suelen ser muy populares, y los medios lo saben. Por eso, a veces, se exageran los hechos o se inventan historias para atraer la atención del público. En resumen, no hay pruebas concretas de que Kerem haya prohibido explícitamente que se mencione a Hande. Sin embargo, es posible que haya ciertas restricciones implícitas o acuerdos tácitos para evitar que se les siga asociando constantemente. Esto es comprensible considerando que ambos están enfocados en sus carreras y que necesitan construir sus propias imágenes de forma independiente. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es respetar la privacidad de Kerem y Hande. Ellos tienen derecho a vivir sus vidas como quieran, sin ser constantemente juzgados o analizados por el público. Y nosotros, como fans, debemos apoyar sus decisiones y respetar sus límites. En lugar de centrarnos en los rumores y las supuestas prohibiciones, deberíamos enfocarnos en el talento y el trabajo de Kerem y Hande. Ambos son actores muy talentosos y han demostrado que tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Apoyemos sus proyectos, celebremos sus logros y dejemos que sigan brillando con luz propia. Y hablando de sus proyectos, Kerem ha estado muy ocupado últimamente. Después de Asteriscos en Calcap Masterisco ha participado en varias producciones internacionales y ha demostrado su versatilidad como actor. Ha interpretado diferentes roles y ha recibido muy buenas críticas por su trabajo. También ha estado involucrado en proyectos filantrópicos y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre diferentes causas sociales. Por su parte, Hande también ha seguido cosechando éxitos. Ha protagonizado varias series de televisión que han sido muy bien recibidas por el público y ha firmado contratos con importantes marcas internacionales. También ha incursionado en el mundo del diseño y ha demostrado su talento creativo. Ambos, Kerem y Hande, son jóvenes, talentosos y ambiciosos. Tienen todo el potencial para seguir creciendo y consolidándose como grandes estrellas a nivel mundial. Y nosotros, como fans, debemos estar orgullosos de ellos y apoyarlos en cada paso del camino. Así que la próxima vez que escuchen un rumor sobre Kerem y Hande, recuerden analizar la información con sentido crítico y no creer todo lo que leen en Internet. En lugar de alimentar las especulaciones, enfoquémonos en su trabajo y en sus logros. Respetemos su privacidad y permitámosles vivir sus vidas como quieran. Y para finalizar, quiero dejarles una reflexión. ¿Por qué nos obsesionamos tanto con la vida personal de las celebridades? ¿Por qué nos importa tanto saber si están juntos o separados, si se aman o se odian? Creo que en parte es porque nos vemos reflejados en ellos. Admiramos su talento, su belleza y su éxito, y queremos saber si su vida es tan perfecta como parece. Pero al final del día, las celebridades son personas como nosotros, con sus propias alegrías y tristezas, sus propios sueños y frustraciones. Y merecen ser tratadas con el mismo respeto y la misma consideración que le damos a cualquier otra persona. En definitiva, el mundo del espectáculo es un mundo lleno de rumores, especulaciones y exageraciones. Es importante aprender a separar la verdad de la ficción y a no dejarnos llevar por las apariencias. Y sobre todo es importante recordar que las celebridades son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratadas con respeto y consideración. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para aclarar un poco la situación en torno a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que al final del día, lo más importante es respetar su privacidad y apoyar su trabajo. En resumen, hemos analizado los rumores sobre la supuesta prohibición de Kerem para que se mencione a Hande, hemos examinado las posibles razones detrás de estos rumores y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que hayan disfrutado del contenido y que les haya resultado interesante. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem ha prohibido que se mencione a Hande? ¿O creen que son solo rumores infundados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre noticias de celebridades, dramas turcos y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. También denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y por último, quiero animarles a que me sigan en mis redes sociales. Allí comparto contenido exclusivo, adelantos de mis vídeos y mucho más. Los espero por allá. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** profundizando en el análisis, más allá de la superficie ***. Bien, profundicemos un poco más en esta intrincada red de especulaciones y percepciones.
Como hemos visto, la relación Kerem-Ande, o mejor dicho, la *x* relación, sigue siendo un tema candente. Pero, ¿qué hay detrás de esta persistente fascinación? Y más importante aún, ¿qué impacto tiene todo esto en sus carreras y vidas personales? Para entender realmente la magnitud de la situación, debemos recordar el contexto en el que se desarrolló su romance. Asteriscos en Calcap Asterisco no fue simplemente una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. La química entre Kerem y Ande era palpable, electrizante, y los fans se sintieron instantáneamente atraídos por su historia de amor tanto en la pantalla como fuera de ella. La serie catapultó a ambos actores a una fama estratosférica, abriendo puertas a nivel internacional y creando una base de fans global increíblemente leal. El problema, quizás, reside en la propia naturaleza del fenómeno fan. Cuando una pareja se forma en el contexto de un drama romántico de éxito, los fans tienden a idealizar la relación, a proyectar sus propias fantasías y deseos en ella. Esto crea una conexión emocional muy fuerte, que se intensifica aún más por la constante exposición mediática y la presencia activa de las celebridades en las redes sociales. Por lo tanto, cuando la relación terminó, la decepción fue proporcional a la idealización. Muchos fans se sintieron traicionados, como si una parte de su propia historia de amor se hubiera roto. Y naturalmente esa decepción se tradujo en una persistente necesidad de entender, de encontrar respuestas, de en algunos casos, incluso intentar revivir lo que fue. Aquí es donde entran en juego los rumores y las especulaciones. Cada interacción, cada like, cada comentario en redes sociales se analiza minuciosamente en busca de significados ocultos. Los foros de fans y las cuentas de redes sociales dedicadas a la pareja se convierten en auténticos laboratorios de teorías conspirativas, donde cualquier pista, por insignificante que sea, se amplifica y se interpreta de mil maneras diferentes. En este contexto, la supuesta prohibición de mencionar a Ande se convierte en una pieza más del puzzle, un indicio de que, quizás, hay algo más debajo de la superficie. Algunos fans lo interpretan como una señal de que Kerem todavía siente algo por Ande, pero que está tratando de protegerla de la presión mediática. Otros, por el contrario, lo ven como una prueba de que la ruptura fue más complicada de lo que se dijo, y que hay rencores o resentimientos ocultos. La realidad, como suele suceder, es probablemente mucho más simple y menos dramática. Es muy probable que tanto Kerem como Ande y sus respectivos equipos hayan tomado la decisión consciente de distanciarse públicamente el uno del otro para proteger sus carreras y sus vidas personales. Como mencioné antes, la constante asociación con su expareja puede ser perjudicial para la imagen de un actor o actriz, especialmente si están tratando de expandir sus horizontes y asumir nuevos roles. Los productores y directores pueden dudar en contratar a alguien que está constantemente vinculado a un personaje o a una relación del pasado, por temor a que el público no pueda verlo como un actor versátil y creíble. Además, la presión mediática y la atención constante de los fans pueden ser extremadamente agobiantes y perjudiciales para la salud mental. Imaginen tener cada movimiento, cada palabra, cada interacción analizada y juzgada por millones de personas en todo el mundo. Es una carga enorme que puede afectar negativamente el bienestar emocional y la capacidad de concentrarse en el trabajo. Por lo tanto, es comprensible que Kerem y Ande quieran marcar distancia y establecer límites claros en cuanto a lo que están dispuestos a compartir con el público. Esto no significa necesariamente que haya animosidad o resentimiento entre ellos. Simplemente significa que están tratando de protegerse a sí mismos y de construir un futuro profesional y personal sólido e independiente. *** El rol de los medios y la influencia de las redes sociales ***. No podemos hablar de este tema sin analizar el papel fundamental que juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la creación y perpetuación de los rumores. Como ya he mencionado, los medios de comunicación a menudo priorizan la generación de titulares llamativos por encima de la precisión y la objetividad. Las noticias sobre la vida personal de las celebridades son una fuente segura de clics y de atención, y por lo tanto, los medios están incentivados a exagerar los hechos, a inventar historias y a alimentar las especulaciones. En el caso de Kerem y Ande, la prensa del corazón ha sido particularmente implacable. Desde el principio de su relación, los medios han seguido cada uno de sus pasos, publicando fotos robadas, analizando sus gestos y buscando cualquier indicio de problemas o felicidad. Y por supuesto, después de la ruptura, la atención se intensificó aún más, con reportajes especulativos y entrevistas a supuestas fuentes cercanas a la pareja. Las redes sociales, por su parte, han amplificado este fenómeno de manera exponencial. Plataformas como Twitter, Instagram y TikTok se han convertido en auténticos campos de batalla donde los fans discuten, debaten y comparten información sobre sus ídolos. La inmediatez y la viralidad de las redes sociales permiten que los rumores se propaguen rápidamente y que alcancen a una audiencia global en cuestión de horas. Además, las redes sociales han creado un espacio donde los fans pueden interactuar directamente con las celebridades, expresar sus opiniones y exigir respuestas.
Esto puede ser positivo en algunos casos, pero también puede generar una presión excesiva y un acoso online que puede ser extremadamente dañino para la salud mental. En el caso de Kerem y Ande, las redes sociales han sido un caldo de cultivo para los rumores y las especulaciones. Los fans han creado cuentas dedicadas a analizar su relación, a buscar pistas de reconciliación y a criticar cualquier acción que consideren inapropiada. Esta constante vigilancia y escrutinio pueden ser extremadamente agobiantes y pueden afectar negativamente su bienestar emocional. Un llamado a la reflexión y al respeto. Llegados a este punto, creo que es importante hacer un llamado a la reflexión y al respeto. Como fans, tenemos derecho a admirar y a seguir el trabajo de nuestros ídolos. Pero también tenemos la responsabilidad de respetar su privacidad y de no invadir su espacio personal. Debemos recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias alegrías y tristezas, sus propios sueños y frustraciones. Y merecen ser tratadas con el mismo respeto y la misma consideración que le damos a cualquier otra persona. En lugar de obsesionarnos con su vida personal y de alimentar los rumores y las especulaciones, deberíamos enfocarnos en su talento y en su trabajo. Apoyemos sus proyectos, celebremos sus logros y dejemos que sigan brillando con luz propia. Y sobre todo, respetemos su decisión de mantener su vida personal en privado. No tenemos derecho a exigirles que compartan información que no quieren compartir. Y debemos aceptar que tienen derecho a vivir sus vidas como quieran, sin ser constantemente juzgados o analizados por el público. En el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, creo que es hora de dejar atrás los rumores y las especulaciones y de centrarnos en su talento y en su trabajo.